Bien, para quienes somos parte de la Iglesia Adventista, durante estos últimos meses hemos también estudiado este interesante libro, ¿no? Así que vamos a repasar en realidad también los componentes más importantes que tiene el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que por ahí paciencia. Si alguien ya conoce algunos detalles, pues vean, repasar no está mal tampoco, ¿no? Siempre es importante estar al tanto de paso de estas cosas proféticas, puesto que siempre a medida que va pasando la historia o van apareciendo nuevas cosas, a veces omitir algún detalle por ahí podría llevarnos a cierta confusión o a ser engañados por aquellos que de repente tienen, no sé, un manejo particular de las profecías y de pronto están siempre tirándonos a ciertos extremos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para no ser engañados con algunas aplicaciones proféticas que probablemente no sean necesariamente las que se piensa que son, ¿no? Entonces, chicos, es Profe, importante estar atento a eso. perdón. Sí, Gabriel. Tengo una duda sobre el parcial, que había una que decía así: en su última visión, Daniel recibe una referencia sobre la resurrección, pero quería decir sobre la última visión cronológica de Daniel o la última visión del libro. Del libro, del libro. Del libro. Sí. Dale. Yo lo tiré así muy genérico para que se entienda que era la última visión del libro, que es más o menos también la cronológica, ¿no? Pero no es tanto cronológica, sino la última del libro. Dale. Ujú. Bueno, ahí no tendría que haber habido mucha confusión, ¿no? Porque estaba claro que habían dos resurrecciones desde lo que dice el libro de Daniel, ¿no? Digamos, con premio para aquellos que aceptan a Dios y aquellos que lo rechazan, pues la destrucción final, ¿no? Pero bueno, de paso, repasar a través de estas preguntas el libro de Daniel nos va a permitir particularmente entender mejor el libro de Apocalipsis, ¿ya? Porque Daniel termina diciendo, o el ángel le termina diciendo a Daniel: mira, este libro va a quedar sellado y por ahora no lo vamos a entender, ¿no? O no va a tener explicación. Pero una vez que llegamos a 1844, o incluso antes, desde la Edad Media, comienza ya a descubrirse a las aplicaciones de algunos de los símbolos de Daniel. Y ya cuando se llega al siglo XV, siglo XVI, y aparece la Reforma Protestante en 1517, varios símbolos comienzan a tomar magnitud, ¿no? Incluso, no solo por el movimiento de la Reforma, sino incluso dentro de la Iglesia Católica, hay varios sacerdotes que van a tener estudios con respecto a la segunda venida de Cristo, y entonces el despertar va a comenzar a partir de ahí, que es lo que va a generar de alguna manera también el movimiento de reforma, ¿no? Y que termina en ese gran movimiento de despertar mierita a partir de 1843 en adelante, que conocemos como el movimiento adventista, ¿no? Entonces, el estudio de las escrituras estuvo de alguna manera cerrado por un tiempo, pero a partir ya del libro de Apocalipsis, muchos de los componentes de Daniel comienzan a ser mucho más claros a partir del cumplimiento de varias de las profecías de ellas, ¿no? Especialmente el de las 70 semanas y de los 2300 años. Bueno, vamos a introducirnos ahora al libro de Apocalipsis. En esta hora solamente vamos a conocer algunos elementos básicos y luego a partir de la próxima semana, de paso, no vamos a lograr ver de Apocalipsis todos los capítulos o capítulo por capítulo porque no nos va a alcanzar la clase, pero sí lo que vamos a hacer es poder particularmente conocer algunas de las profecías más relevantes y más importantes que de alguna manera nos afectan al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Porque en esta época están surgiendo varias preguntas con respecto a si, pues, las profecías nos demuestran que estamos lo más cerca posible a la venida del Señor Jesús. Y yo creo que sí. Hay algunas que no tienen unas respuestas precisas, pero hasta aquí nosotros hemos podido entender con más claridad, por ejemplo, que definitivamente estamos muy cerca a este gran evento, ¿no? Porque por todo lado, la cantidad de desastres, la violencia, el carácter humano, el hecho de que parece que estamos, como dice Jesús, viviendo ya en los días de Noé, o en los tiempos de Sodoma y Gomorra,
pues pareciera que las cosas cada vez nos llevan a pensar eso, ¿no? Y algunas piezas de rompecabezas comienzan ya a tomar de alguna manera cierta esencia, ¿no? Lo cual hace que mucha gente esté comenzando a despertar, a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, de eso vamos a dialogar y discutir un poquitito más ahora. Bueno, Profe, sí. disculpe, ¿usted envió el link de asistencia? Porque no puedo verlo en el chat. Sí, la coloqué allí. A ver, la pongo de nuevo. ¿La puedes ver ahora? ¿Me Ahora sí, confirmas? profe. Ahora sí, Ok. gracias. Diana Paula, está bien. Perfecto. Gracias. Si por ahí alguien no lo recibió también o no lo ve, por favor me ayudan pasándole, porque veo que no están conectados todos. Bueno, entonces lanzo esta pregunta de forma introductoria a la sesión de esta mañana y también a todo el libro, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué pasaría si no tuviéramos acceso a la verdad? Si la verdad solamente la tuvieran algunas personas, digamos, privilegiadas o de repente por ahí solamente algunas denominaciones o iglesias se las llama iniciados, ¿no? Iniciado aquel que solamente de forma secreta se le da el privilegio de conocer ciertos aspectos de verdad y no, ¿no? Al resto, pues cae muchas veces en ese grupo en el que a veces hemos nosotros mismos curioseado, ¿no? Porque nos llama la atención, que es el tema de las conspiraciones, ¿no? Los mensajes conspirativos, es todo un tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría si no tuviéramos realmente acceso a la verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes? A mí me gustaría escuchar algunos comentarios de parte de ustedes. ¿Alguien tiene alguna idea? Uno podría vivir con mucho miedo porque no sabe lo que es real y lo que es falso. Interesante, ¿no? ¿Y alguna vez se han sentido así con estas ideas conspirativas? De hecho, me imagino que ustedes, el tema debe haber salido con ustedes sobre el tema de las vacunas, ¿no? Me imagino, porque hay muchas ideas por ahí y probablemente ha sido tema de discusión, de análisis, de mayor lectura de las publicaciones científicas. ¿Cómo se siente uno, eh? ¿Algún familiar les ha observado algo? Por ejemplo, las personas que creen en los ovnis, ¿no? Viven toda una historia de conspirativa con Estados Unidos, el Área 51, y andan a la caza de videos con encuentros cercanos, que en cierta manera varias fotografías y videos que circulan en Internet parecen ser verdaderos, ¿no? Nosotros sabemos de dónde viene ese tema, ¿no? Cómo parece. Pero quien no conoce toda la verdad desde la perspectiva bíblica, tiene dos actitudes, ¿no? Unos que andan fascinados con el tema. De hecho, es todo un culto. Es todo un culto el hecho de tener contacto con extraterrestres. Y está el otro grupo que anda asustado, ¿no? De que vaya a ser absorbido o atacado por un extraterrestre o que vaya a llegar a su casa pronto, ¿no? Hay dos grupos ahí, ¿no? Entonces, lo oculto de alguna manera genera temor, genera miedo, ¿no? Bueno, no sé si ustedes de alguna manera también se han sentido afectados en algún momento en su vida, ¿no? ¿Ok? ¿Algún comentario más? Nadie, silencio en la clase. Eso es lo que no me gusta de la parte virtual, ¿no? Profe, Sí, adelante. ¿ha escuchado? Hay una teoría que dicen que los aviones ah, dejan como que químicos
en el aire para cambiar el clima. Es una teoría conspiratoria también. Ah, sí, sí, sí. Hace tiempo la escuché, pero no le di mucha bola porque no me pareció muy cuerda, pero ahora que me haces acordar, sí hay un grupo de personas que piensa eso, ¿no? Y hasta hay hay varios estudios de paso que se utiliza ciertos químicos para hacer llover, por ejemplo, en ciertas regiones, que en cierta manera es posible, ¿no? Pero que los aviones, digamos, estén generando ciertos problemas, más lo había visto desde la perspectiva de la contaminación ambiental, ¿no? De- pues, que es toda una realidad en realidad, ¿no? De hecho, hablando de ese tema, hay mucha gente que piensa que es conspirativo también el tema del cambio climático, ¿no? Y algo que me sorprendió, no sé si ustedes lo han visto, ustedes saben que la isla de La Palma, las Canarias españolas, ahí frente al África, al noroeste de África, tiene al volcán de Cumbre Vieja vomitando ya hace un poco más de una semana lava. Ha destruido ya varias poblaciones de la isla, una isla bastante grande. Pero me llamó la atención la semana pasada que estaba leyendo, ha salido un grupo que también tiene una idea conspirativa, ¿no? Ya que estamos en esta época de conspiraciones. Salió diciendo que en realidad era un intento de algún gobierno con cierta tecnología, qué sé yo, de malograrle la vida a la gente de La Palma y destruir la economía del mundo, porque decían, ¿no? Esos gases tóxicos que está lanzando al aire van a cambiar el clima en diferentes regiones. Claro, afecta, por ejemplo, el tema de volar en avión, que las cenizas dañan los motores de los aviones, ¿no? Malogran las cosechas y muchas cosas, ¿no? Pero no se me había, o sea, como es, ¿no? El tema de la ignorancia puede llevarnos a ciertas situaciones complejas, ¿no? Y hay gente que lo cree, ¿no? No sé si ustedes tienen familiares, por lo menos yo tengo familiares con el tema de la vacuna, que puede ser, algunas cosas no sean tan claras, ¿no? Como el uso de fetos, por ejemplo, que son parte de algunas vacunas de forma particular, pero lleva a mucha gente al temor de no. Por ejemplo, el hecho de esta vacuna de Pfizer y Moderna que utiliza tecnología diferente, ¿no? Algunos lo interpretan conspirativamente como diciendo, y ahora sí, la marca de la bestia, ¿no? Nos van a controlar, ¿no? ¿Cómo es, no? El hecho de no tener toda la verdad está llevando a muchas personas a tener miedo, ¿no? Y hay un texto, a ver si lo encuentro a ver, de Jesús, que nosotros no deberíamos tener miedo, ¿no? En realidad, gran parte del miedo, le escuché a un escritor hace tiempo decir, que nace de la ignorancia, ¿no? En gran medida la ignorancia es productor de estas conspiraciones y hace que mucha gente siga ciegas, ya sea por Facebook o por cualquier otra red social, y no se dé tiempo para revisar de dónde salió esa noticia, quién la dijo. Algunos de los bulos, algunas de los fake news son antiguos, pero vuelven a aparecer años después como si fueran recientes, ¿no? Es increíble, pero bueno. Se dan cuenta que por qué es importante estudiar constantemente los libros proféticos, porque en ellos ustedes van a encontrar toda la secuencia profética tan bien elaborada, tan bien descrita, que el que se pierda, que el que caiga en una mentira, será solamente aquel que no conozca las profecías, que no le haya dado tiempo y lugar para aprenderlas. Por eso, saliendo un poco incluso del tema, yo los animo a que estén al tanto, ¿no? Algunos de ustedes pueden decir, sí, pero pastor, eso es un tema que le corresponde a los teólogos, ¿no? O a los ancianos de la iglesia, que, bueno, ellos están más preparados. Sí, pero ya que hablamos de ancianos, alguno de ustedes puede ser líder en la iglesia, y va a serlo, de hecho, ¿no? Desde la posición que adopte como médico o como profesional de la salud. O usted mismo va a tener que de alguna manera responder y actuar frente a la cantidad de información que viene en las publicaciones científicas, que muchas de ellas de repente inclusive no cumplen los estándares propios de la investigación científica y que de alguna manera están vinculados también con el tema del gran conflicto, con el tema de las profecías. Entonces, ¿qué respuesta vas a dar ahí a tus colegas científicos, ¿no? A tus colegas médicos? Entonces, necesita uno tener las cosas bien claras. La verdad es la verdad.
Solo que últimamente hay toda una tendencia a destruir la verdad. Lo que antes era verdad ya no es verdad ahora, ¿no? Bueno, en ese contexto vamos a conocer este interesante libro de Apocalipsis, que empieza con este versículo que es bastante revelador, que deja ver varios componentes particularmente relacionados a la forma como Dios se hace evidente, se muestra, se revela hacia sus hijos, ¿no? Y no solo a un grupo exclusivo, sino a toda la humanidad. El texto dice la revelación de Jesucristo, ¿no? Una frase importante, ¿no? La revelación es un término que luego vamos a ver que implica descorrer la cortina, abrir la cortina, dejar claro a ver qué es lo que está pasando detrás, al otro lado de la ventana, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿no? Las cosas que deben suceder. Interesante esa expresión, que deben suceder. O sea, aquí no es que Dios oculta algo y nos dice, bueno, esto me lo escondo y lo único que Dios ha escondido y que no sabemos es la fecha de su venida. Pero ha dejado tantas señales alrededor que nadie podría confundirse, ¿no? Nadie podría decir, no, ya no tenemos nada de información para saber cuándo llega. No, hay tanta información que en su momento sabremos ya, efectivamente, no falta mucho. Está tan cerca, creíble, ¿no? Entonces, todo en realidad está abierto ante nuestros ojos, ¿no? Y le declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? Parte de ese proceso de revelación a través de los profetas y a través de sus instrumentos divinos para revelarse. ¿Quién fue Juan? Interesante conocer un poquito de la vida de este personaje, ¿no? Conocido en la historia bíblica como el discípulo amado. Antes de ver detalles de Juan, es importante saber que la palabra apocalipsis en griego significa básicamente revelación y tal vez de forma más técnica o precisa significa descorrer el velo, abrir la cortina, ¿no? Yo no sé si ustedes, normalmente en muchas casas se tiene solo una cortina en la ventana, ¿no? Que a veces es de tela gruesa, porque de alguna manera queremos no solamente que tape la visión de adentro o de afuera hacia adentro, sino que al mismo tiempo corte la luz, ¿no? Especialmente en las piezas cuando uno necesita descansar bien, la oscuridad es importante para descansar bien. Entonces, una cortina gruesa pues oculta la luz externa y entonces uno puede descansar sea de día o de noche. Pero en algunas otras casas se necesita que pase cierta luz y entonces se utiliza lo que se denomina una tela tipo tul, ¿no? Que es más o menos transparente, permite ver algo de afuera, pero lo suficiente como para que no se vea nítidamente lo que pasa al otro lado de la ventana, ¿no? Entonces una doble cortina, una para cortar parte de la visión y otra para cortar la visión totalmente, ¿no? Entonces, aquí la idea de revelación o apocalipsis es correr todo tipo de cortina que deje ver de forma nítida lo que está pasando al otro lado, no de forma borrosa, de forma nítida, ¿no? Entonces, a eso se llama revelación, ¿no? Que es de paso un término que es bastante usado en nuestro medio y pues significa que cuando revelamos algo, como mostramos algo, las cosas quedan pues completamente claras para nosotros, ¿no? Hablando un poco de la relevancia que tuvo el libro de Apocalipsis, esta desde muy antiguo fue reconocida como un libro importante. De hecho, los primeros padres de la iglesia así lo reconocen, ¿no? Y de paso, en varios manuscritos antiguos, manuscritos griegos, de los muchos, de los miles que existen, el libro fue siempre denominado el Apocalipsis de Juan, ¿ya? Así que eso nos lleva básicamente a reconocer rápidamente al autor, ¿no? Y hay varias evidencias de ello, ¿no? De hecho, si ustedes van al libro de Apocalipsis, el mismo libro deja ver quién es el autor. Porque, como hemos leído en el versículo 1, dice la revelación que el ángel le dio a Juan, ¿no? Y después los otros versículos dejan ver básicamente que se trata del mismo que escribió las tres cartas universales, ¿no? Primera, segunda, tercera de Juan, y el mismo que es autor del Evangelio de Juan. Al vincularse los dos libros, porque hay varias expresiones de paso interrelacionadas, uno puede tener una idea clara que se trata de Juan, el apóstol más joven de los 12 que tenía Jesús, ¿ya? Y algunos detalles lo podemos ver así. Por ejemplo, hablando de este Juan,
nosotros sabemos que él era hijo de Zebedeo y Salomé, ¿no? El texto bíblico nos dice el nombre de los dos padres. Era natural de Betsaida, una ciudad en el norte de Israel, en Galilea, una ciudad costera, una ciudad de pescadores, y tenía él un hermano llamado Santiago. Los dos eran parte de una familia de pescadores. Marcos 1:20 dice que el oficio de ellos era ser pescadores. Y en el capítulo 1, también versos 35, perdón, al 40, se deja ver también el hecho de que él era discípulo originalmente de Juan el Bautista, ¿no? Por ahí empezó a vincularse con los temas espirituales. Pero hay una característica peculiar en el carácter de este personaje, ¿no? Jesús les va a poner la chapa, se dice chapa por aquí, o el título, ¿no? El nombre de hijos del trueno, que en griego se lee como Boanerges, ¿no? Hijos del trueno, porque explotaban fácilmente, ¿no? Eran peleadores natos, típico de los pescadores, ¿no? Bueno, no todos probablemente, pero la mayoría, ¿no? Gente recia, gente fuerte, y no tenían buenas con todos. Cualquiera que les tocaba algo, explotaban y probablemente se iban a los puños y a las patadas, ¿no? Así que tenían un carácter bastante fuerte, ¿no? Cualquiera diría, ¿cómo va a llegar a ser este discípulo de Jesús, ¿no? Noten la transformación que recibió durante esos 3 años y medio de compartir tiempo con Jesús, ¿no? Y eso lo llevó a tener el privilegio particularmente de pasar y ser testigo de paso de muchas de las experiencias y milagros que Jesús desarrolló durante el tiempo que él estuvo en la tierra. Y dos de ellas, que de alguna manera son o fueron de alguna manera transformativas en su vida, una de ellas es la transfiguración, en la que Jesús va a aparecer junto a Elías, junto a Moisés, ¿no? Y él fue junto a Santiago y a Pedro testigos de esa experiencia, ¿no? Particular, de ver esa teofanía, de ver a dos personajes que estaban en el cielo junto a Jesús que lo animaban a cumplir con la tarea. Y después va a ser partícipe también del Getsemaní, aquella noche de agonía que Jesús pasó, ¿no? Cuando gotas de agua y sangre caían de su rostro para seguir la marcha y llegar a la cruz finalmente, ¿no? Él fue partícipe también de esa experiencia, en la forma como Jesús fue arrestado. Estuvo cerca, tan cerca que incluso por alguna razón él tenía cierta amistad con alguno de los sacerdotes. A diferencia de Pedro, que se acuerdan ustedes, se quedó en el patio, Juan estuvo adentro, estuvo cerca en el atrio o en el patio donde Jesús estaba siendo acusado y juzgado. Él estaba ahí cerca, ¿no? Y nadie le dijo nada, o sea, tuvo el privilegio de estar ahí. En cambio, Pedro, pues ya conocemos la historia, ¿no? Y se sabe también que fue uno de los que llegó a querer tanto a Jesús, y Jesús también a él, que Jesús le dio la oportunidad aquella noche en que cenaban juntos, la última cena, la cena de la Pascua, de estar recostado en el pecho de Jesús. ¿Cómo ocurre eso, no? La cena de Miguel Ángel, esa gran pintura que trata de mostrar esto, pero es una figura muy moderna en realidad. En la antigüedad, las mesas no eran como las de ahora, eran mesas más pequeñas en realidad, que permitían de alguna manera estar echados en el piso, solo que al estar echados se recostaban de un brazo de un lado, con la otra mano comían, pero los pies estaban por lo general para afuera de la mesa, ¿no? Entonces permitía que una persona que estuviera en la misma posición pudiera terminar recostada al lado de la otra persona, y así se sentaban, ¿no? Una forma cómoda. Muchas veces se sentaban con las piernas cruzadas y comían pues de lo que estaba servido en la mesa, ¿no? Tiempo después ya vinieron las mesas más altas, con las sillas, las banquetas que nosotros tenemos. Entonces, pero este fue el discípulo amado de Jesús, ¿no? Y este tuvo particularmente un encuentro diferente que el que tuvieron los otros discípulos el día que Jesús fue crucificado, porque él mismo testifica en el capítulo 19 que estando frente a la cruz, en algún momento antes de que Jesús muriera, Jesús le encargó a él
a su madre, ¿no? Miren qué cariñoso que fue Jesús con su madre, no la olvidó, probablemente ya para esta época José había fallecido, los otros hijos y hermanos que tenía Jesús eran grandes, probablemente tendrían su propia familia, pero Jesús hizo algo extraordinario, le encargó a una tercera persona, como si fuera su propio hermano, para que se convirtiera en el protector de su propia madre. Interesante, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia, Juan se convirtió en una de las columnas de la iglesia. Eso más adelante se lo va a mencionar. Así que después de la resurrección de Jesús, fue también el primero en correr junto a Pedro, ¿no?, a la tumba vacía y ser testigos de la tumba vacía. Luego, unos días después, va a ser el primero en reconocer a Jesús cuando los discípulos, en un momento después de haber estado pescando, Jesús llega a la playa, les pasa la voz y Juan le va a decir a Pedro, es Jesús, ¿no? Y Pedro, que tampoco no era tan tranquilón, se tira al mar simplemente y va, ¿no?, nadando hacia la playa, ¿no? Pero el que primero reconoce es Juan, ¿no? Juan conocía muy bien, como la mayoría de discípulos, la voz, la figura de Jesús. Varios meses después lo vamos a encontrar en el Pentecostés junto a Pedro predicando en la puerta del templo, ¿no? Y hay varias experiencias de Juan con Pedro, ¿no? Se dice al principio que él desarrolló su ministerio en Jerusalén y después, probablemente por las primeras persecuciones que vinieron por los mismos judíos en Jerusalén, él va a extender su ministerio hacia Samaria. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8, verso 14. Gálatas, cuando le escribe, Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él va a reconocer un detalle interesante de Juan, ¿no? Él va a decir, él es una de las 3 columnas de la iglesia que Cristo había fundado. Muy interesante esa observación que hace Pablo. Y luego, de ahí no sabemos más de Juan, excepto las cartas universales que él escribe, pero en esas cartas no identifica una iglesia particular, no dice exactamente dónde está. Pero lo sabemos por la tradición que ha sido conservada por los padres de la iglesia. Y ellos cuentan que después de Samaria, Juan viajó hacia el norte, hacia lo que hoy es Turquía, y se convirtió en pastor de la iglesia más importante de esa región, que era Éfeso, que de paso Éfeso era una ciudad pagana, compleja, porque tenía el culto a Diana, ¿no?, el culto a una diosa muy importante, la diosa del amor, la contraparte de Ishtar, que ustedes han conocido, ¿no?, del lado babilónico, y que tenía un culto pues licencioso, ¿no? Así que una iglesia fue fundada ahí. Y luego, cuando estudiemos de paso las 7 iglesias, vamos a encontrar que esta iglesia se caracterizó por su primer amor, ¿no? Una iglesia que evidentemente fue afianzada por el ministerio del mismo Juan, ¿no? Tiempo después, la tradición también cuenta que en el tiempo del emperador romano Domiciano, Juan va a ser enviado a Patmos, ¿no? También cuenta la tradición de paso que a él se le intentó quitar la vida metiéndole en una olla de aceite hirviendo y no se quemó, ¿no? Eso cuenta la tradición, ¿no? Probablemente por esa razón Domiciano, queriendo deshacerse de él y de muchos cristianos, lo va a mandar a Juan al exilio, digamos, a una isla pedregosa conocida como Patmos, ¿no? Después se dice que podría haber muerto alrededor del año 100 después de Cristo aproximadamente, más o menos alrededor del 3er año del emperador romano Trajano. Sin embargo, cuando él tenía 96 años antes de morir, él, según varios escritos, como el de Epifanio, por ejemplo, dice que él va a recibir la revelación justamente de Apocalipsis, ¿no?, durante ese periodo, ese tiempo que estuvo ahí en la isla de Patmos. Buscamos un poco la isla de Patmos. Es mencionada al inicio del libro, versículo 9. Él mismo dice que estaba ahí en esa isla cuando el Señor un sábado le va a revelar gran parte de lo que tiene Apocalipsis. Patmos es una isla rocosa, estéril. Bueno, hoy en día es un poco mejor, pero aún así es una isla que no tiene muchas cosas.
Está en el mar Mediterráneo, cerca al mar Egeo. Fue usada desde la antigüedad por los romanos como un lugar de destierro, especialmente para criminales. Fue usada como una cárcel. Hasta el día de hoy existe una especie de castillo, de ciudadela ahí donde los romanos tenían encerrados, pero los hacían trabajar a los presos, así que muchos de ellos incluso pues, vivían en cuevas, ¿no? Que eso es lo que va a contar la tradición con respecto a Juan. Así que Juan fue confinado por Domiciano, como ya lo mencionamos, alrededor del año 95 después de Cristo, y ahí va a estar probablemente hasta su muerte, ¿no? La isla se ubica a 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Éfeso, ¿no? Del Asia Menor, prácticamente estaba cerca, y probablemente esa fue una de las razones que llevó a Juan a estar preocupado de las cosas que venían, y Dios le reveló pues lo que sabemos, ¿no? La isla es pequeña, tiene una circunferencia de 40 kilómetros, tiene una pues, playa muy peñascosa, muy profunda en realidad. No tiene playas, excepto donde está la actual ahora ciudad de Patmos. Y es parte del archipiélago de los Espóradas del Sur, ¿no? Más o menos para que tengan una idea dónde se ubica. Coloqué este mapa de Google aquí para que ustedes tengan una idea. En el globo rojo, ahí cerca es Esmirna, Éfeso, en esa parte del mar Egeo, entre Grecia y lo que es actualmente Turquía, se encuentra un conjunto de islitas, ¿no? Aquí se ve un poco más cerca. Bueno, este es un mapa de los viajes de Pablo para tener una idea también de ello, y del nombre de las ciudades antiguas. Ustedes ven al frente, a la mano derecha, Éfeso, ¿no? Y Esmirna, y juntas, frente prácticamente a Patmos, ¿no? Bueno, aunque Mileto era una de las ciudades más cercanas en realidad. En ese lugar fue confinado el pobre Pablo, ¿no? La isla más o menos tiene esta forma, es bastante irregular. Hoy en día tiene algunas poblaciones de gente que vive actualmente ahí. Es una isla de paso turística por el hecho de la ciudadela romana que había ahí, y del hecho de que Juan estuvo en este lugar, ¿no? La zona central donde está el ancla tiene esta forma más o menos. Hoy en día tiene una población grande porque vive del turismo y de la pesca, pero como se dan cuenta ustedes, es una isla rocosa, no tiene más que pocos árboles, muy poca vegetación. En realidad se vive más del turismo, y muchos de los productos de vida que llegan aquí pues vienen del exterior, ¿no? O vienen de Turquía o vienen de Grecia, ¿no? Pero hay quienes han logrado conquistar esta pequeña isla y viven aquí. De paso, la tradición cristiana, la tradición antigua de los padres de la iglesia, habla de una gruta, ¿no? En la que él vivió. Probablemente podría ser, si no había casas construidas, los pobres presos tendrían que de alguna manera haber vivido o a la intemperie o en algunas carpas, o algunos para protegerse del frío del invierno, pues en algunas grutas como esta, ¿no? Y esta es la que cuenta la tradición, que es la que vivió en este sector, en este pedazo, en la que vivió Juan, ¿no? Hoy en día ahí existe un pequeño templo de adoración. De hecho, ahí ustedes ven la banca, se llama el monasterio Agios Ioannis Teodogos. Tiene esta forma, en realidad. Noten ustedes que la cueva está hacia la mano derecha, hacia el fondo, y encima, hacia el borde, se ha construido pues ese pequeño monasterio, ¿no? Que se puede visitar de paso, ¿no? Vamos ahora a ver un poquitito si no hay alguna pregunta hacia aquí sobre la isla o sobre el lugar. Ya mencioné también la fecha, 96 después de Cristo es la fecha que se asigna a la escritura del libro, ¿no? Aproximadamente. Algunos dicen un poco más, pero es más o menos el periodo. Unos años antes que Juan muriera, Dios le reveló lo que conocemos del Apocalipsis. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no la tienen, o después me avisan, por favor, ¿ya? Ok, para entender el libro de Apocalipsis es importante también, igual que en el caso de Daniel, chicos, tener una idea clara de la estructura literaria. Hay varias estructuras que se han hecho. Esta es una de las últimas que propone el pastor Ranko Stefanovic, que es profesor en Andrews.
que es la más sencilla y la más interesante porque Kenneth Strang, también pastor adventista hace ya varios años atrás, se propuso en realidad una serie de secuencias que tienen la forma de un triángulo, ¿no? Que tienen un prólogo y también un epílogo, pero dividido por etapas, que aquí están divididas solamente en la B, la sección interna del cuerpo, las zonas B y C, pero que él proponía 7, digamos, etapas de recorrido de las profecías, la parte histórica y luego la secuencia escatológica, ¿no? A partir del capítulo 12. Esa se ha usado por bastante tiempo, se sigue usando todavía, pero esta que propone Ranco es un poquitito más, digamos, sencilla, como para no olvidarlo fácilmente, porque en las otras había que recordar cada una de las secciones, ¿no? Y a veces se hacía un poco complejo recordar, pero este es más fácil. Apocalipsis está dividido básicamente en 3 secciones. Tiene un prólogo, que son los primeros 8 versículos del capítulo 1. Tiene un epílogo, es decir, una sección de conclusión, que vienen a ser los versículos 6 al 21 del capítulo 22. Y luego tiene una parte central, el cuerpo, que puede estar dividido en 3 secciones. La primera parte, que en el caso de Strand se consideraba como parte de la sección histórica, Ranco la coloca como una sección introductoria, porque en realidad el texto lo que dice es que debe enviarse mensaje a las 7 iglesias. Entonces, esta sección introductoria del cuerpo, que es el mensaje a las 7 iglesias, pone, así como en Daniel, el capítulo 2 te ponía todo el cuadro profético, digamos, el bosquejo a través del sueño de Nabucodonosor, Apocalipsis hace algo parecido a través de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, aunque pueden ser vistas como mensajes específicas a 7 iglesias, en realidad son 7 periodos históricos. Nosotros vivimos en la época de la iglesia de la Odisea, el último periodo, eso lo vamos a ver luego más adelante, en la siguiente clase, pero permite ver cómo la iglesia tuvo una evolución periodo tras periodo, y el mensaje a cada ángel da detenidamente varios detalles relevantes de ello. Entonces, poniendo el marco histórico, podemos después entrar al tema ya más específico, que de paso es parecido a lo que ocurre en Daniel, ¿no? Primero se da el bosquejo grande y después se va poniendo los detalles, ¿no? Y así va repitiendo de paso. Apocalipsis repite varios círculos proféticos, y a cada círculo le va aumentando, ¿no? A cada línea le va aumentando información adicional. Por eso ustedes van a encontrar en Apocalipsis que se repite varias veces el tema de la segunda venida, el tema del juicio, el tema de la destrucción de los impíos. Varias veces va a aparecer repetido hasta el final, ¿no? Entonces, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque es parte del pensamiento también de paso judío, que implica que Dios quiere que las cosas queden bien claras, ¿no? Y nos las va a repetir varias veces para que así sea. Y luego, a partir del capítulo 4, entramos a una sección que es histórica, que nos lleva hasta el final del capítulo 11 prácticamente, donde varios de los eventos que están descritos ahí a través de los sellos, las trompetas, particularmente apuntan a varios elementos históricos que pasó la iglesia hasta particularmente 1798, cuando termina el periodo de los 1260 años de supremacía papal, ¿ok? Y que nos deja a la puerta de entrar al cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, o los 2300 años, que es 1844, ¿no? El inicio del juicio investigador. Y a partir del capítulo 12 entramos a la tercera parte del cuerpo, que es la parte escatológica, ¿no? Que empieza primero con esa lucha milenial en el cielo, ¿no? Después que se traslada a la tierra, y el versículo 18 nos involucra directamente al gran conflicto en la tierra, ¿no? Y luego salta a las 2 bestias de Apocalipsis, capítulo 13, y de ahí ya nos lleva toda esa secuencia profética de elementos que están particularmente relacionados a este periodo del tiempo del fin, que empieza básicamente a partir de 1798, 1844 en adelante, ¿no? Hasta más allá del milenio de paso, porque el capítulo 21 y capítulo 22 nos va a llevar particularmente al periodo de ya la vida eterna en la nueva tierra, que describe Apocalipsis capítulo 21 y parte del capítulo 22. ¿Ok? Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, igual que en el caso de Daniel, y esto es una peculiaridad que permite que la interpretación profética de los 2 libros sea muy precisa, a diferencia de lo que hacen otras iglesias, que de paso es una característica
peculiar de la Iglesia Adventista, que es creer en la doctrina del santuario, ¿no? ¿Por qué la doctrina del santuario es importante aquí? Porque igual que en el caso de Daniel, la estructura del santuario va a servir como boceto o bosquejo para la secuencia profética. De paso, un paréntesis, ¿no? Eso yo les digo a los chicos de Pentateuco, que si nosotros no tuviéramos, de paso, el resto de la Biblia y solo tuviéramos el Pentateuco, con la información que el Pentateuco nos da sobre el santuario, nosotros podríamos, igual con todos sus servicios y sus fiestas, tener toda esa secuencia profética hasta la venida del Señor Jesús y hasta la destrucción del enemigo. Interesante. Por eso Daniel y Apocalipsis utilizan esos espacios que tiene el santuario, el atrio, ¿no? Donde está el altar de sacrificios, donde está el lavacro ese para lavarse, que tiene espejos en el fondo. Luego el lugar santo, ¿no? Donde hay 3 muebles característicos, está la menorá o el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, y luego el lugar santísimo, la parte más interior del tabernáculo, en la que está el arca del pacto, ¿no? En la que el sacerdote, acuérdense, entraba una sola vez al año, ¿no? Durante el resto del año entraba solamente al lugar santo, se introducía sangre de los sacrificios hasta ahí, lo que hemos conocido en Daniel como el servicio continuo, pero el Yom Kippur, el día de expiación, solo le permitía al sumo sacerdote ingresar al lugar santísimo una vez al año, ¿no? De ahí ya ustedes tienen en esos 2 servicios, tienen ya la secuencia profética que nos lleva prácticamente hasta la segunda venida de Cristo, inclusive hasta después del milenio, porque el macho cabrío que quedó vivo, que era lanzado al desierto, representa pues el milenio y la destrucción de Satanás. O sea que de alguna manera el santuario tiene esa secuencia profética con cada una de sus 7 fiestas, de los tiempos y hitos más importantes del trabajo que Dios está haciendo para resolver el tema del pecado. Y eso está aquí en Apocalipsis, ¿no? Así que detrás de los sellos, detrás de las trompetas, que de paso son todos elementos parte del santuario, ¿no? Detrás de las bestias de Apocalipsis, ¿no? De las plagas, etcétera, ustedes van a encontrar el santuario detrás. Y es importante que lo recordemos y lo reconozcamos. Es básicamente el bosquejo natural que el profeta sigue para poder presentarnos la secuencia temática y profética que el libro tiene. ¿Está bien? Entonces, esos 2 elementos, por favor, ténganlos en cuenta. No se puede estudiar las profecías sin, de alguna manera, considerar el santuario y sus servicios, ¿ya? Porque son elementos que de paso ocurren en el cielo y que estaban ejemplificados y bueno, hablando un poquito más del santuario, quiero puntualizar en algunos detalles, así ya más específicos. Por ejemplo, el lugar santo es de alguna manera tomado como la base para varias secuencias proféticas, específicamente los capítulos 1 al 3, ¿no? Capítulos 1 al 3, por ejemplo, presentan a Cristo moviéndose entre candelabros que representan a cada iglesia. De paso, son 7 iglesias. El candelabro del Antiguo Testamento tenía 7 brazos. Así que, coincidencia, no hay una intención particular ahí del profeta, ¿no? Luego los capítulos 4 y 5 van a hablar acerca de la adoración, ¿no? El lugar santo era el lugar apropiado para adorar al que era la luz, al que era el pan de vida, ¿no? Y eso de paso en la vida de Cristo también se aplicó, ¿no? Capítulo 8, con respecto a la venida del Señor Jesús, y las trompetas también están vinculadas con el lugar santo. Y el lugar santísimo se visualiza mejor a partir del capítulo 11, verso 19, ¿no? Cuando el sumo sacerdote dice, hasta aquí nomás, ya es tiempo. Esa expresión es importante porque implica el término básicamente del juicio. Y cuando vamos al capítulo 15, donde se habla acerca del lugar santísimo, desde ese lugar salen las plagas, ¿no? Salen los cáliz o los, ¿cómo se llama? Los incensarios llenos de los tizones que servían o van a servir para el juicio final, o parte del juicio final a través de las plagas, ¿no? Y luego el capítulo 21, verso 22, también habla acerca del templo, refiriéndose al santuario, ¿no? O al tabernáculo en forma completa. Así que ya ustedes pueden ver en estos capítulos varias alusiones específicas al santuario y nos permiten más o menos ver dónde el profeta está parado, o sea, porque él está siendo movido a través del santuario para ver las profecías del tiempo del fin. Es como decirnos, mira, a partir de lo que el santuario da, la secuencia profética se especifica de esta manera. Y en las fiestas judías, en las fiestas que describe el capítulo 23 de
de Levítico, varias de ellas tienen particularmente hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, la Pascua representó la muerte de Cristo, ¿no? El Cordero Pascual, que era muerto en la Pascua que se hacía entre marzo y abril, representó siempre a Cristo. Entonces tenemos ese hito que la profecía de las 70 semanas establece y nos colocan en ese periodo, ¿no? El año 31 de la muerte de Cristo. El Pentecostés y las trompetas abren un nuevo escenario, ¿no? El escenario del anuncio de la venida del Mesías, el Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, etc. El Yom Kippur, que es la otra fiesta, específicamente nos introduce al tema del juicio, ¿no? Y eso se vincula, como hemos visto en Daniel 8, con la purificación del santuario, que ocurre al término de los 2300 años, ¿no? Y los capítulos 11 al 19 de Apocalipsis nos introducen a eso. Y luego los capítulos 21 al 22, aunque no es tan preciso en Apocalipsis, pero específicamente está vinculado con el tema de las cabañas, con la fiesta del Sukkot, que de paso los judíos todavía, que celebran varias de estas fiestas, la semana pasada han estado celebrando justamente el Sukkot, ¿no? Que consiste en recordar el hecho de que ellos estuvieron en el desierto, que vivieron en carpas y Dios los cuidó durante esa época, ¿no? Entonces, es una fiesta interesante, aunque ya está más secularizada, pero ellos en sus casas, en sus terrazas, construyen enramadas, y ahí viven varios días de esta semana pasada celebrando esta fiesta que les recuerda el Éxodo, ¿no? Solo que Apocalipsis no plantea, digamos, la historia pasada, sino plantea el hecho de que Dios está preparando moradas especiales para aquellos que van a ser salvos, ¿no? Y Apocalipsis describe parte de ese escenario entre los capítulos 21, 22, cuando habla de que ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, de que tendremos acceso al árbol de la vida, ¿no? Etcétera. Detalles interesantes de esta fiesta que aparecen aquí. Así que cada fiesta en realidad es un hito histórico en la historia. De paso, el primer hito es el Shabbat, ¿no? Es la fiesta semanal que nos vincula, como dice Apocalipsis 14, 6 y 7, al primer sábado de la creación, o a la creación propiamente dicha. Así que con esa mirada, digamos, del santuario, debemos de alguna manera entender las profecías. Están bien articuladas de tal manera que no hay aquí forma de decir, esta es la interpretación antojadiza de fulano, de mengano, o tal pastor tiene tal idea. No, sale de la misma Biblia y no hay forma de cambiar eso. Está bien establecida y bien delineada de esa manera. Hablemos brevemente de un poquito del contexto histórico en el que Apocalipsis aparece. Juan y su tiempo, ¿cómo fue? Apocalipsis es escrito en una época cuando el emperador Domiciano estaba en la escena, ya tenía varios años en el gobierno, y se dice que fue una de las, aunque hubieron muertes de cristianos en el pasado, este emperador fue uno de los más terribles al aplicar la muerte para cristianos, ¿no? Varios historiadores y padres de la iglesia, como Ireneo y Eusebio de Cesarea, afirman que por él, ¿no? Por el hecho de que no lo pudo matar en algún momento a Juan con aceite hirviendo, lo terminó desterrando a Pablo, ¿no? Pensando, allá ese viejito, pues allá, ¿a quién le va a escribir? Está aislado totalmente, no puede servir a nadie, ¿no? Sin embargo, él no sabría o no conoció lo que conocemos ahora a través de Apocalipsis, que Dios les reveló toda la secuencia profética de ahí hacia adelante. Pero el problema nace, y es interesante, ¿no? El problema nace en realidad con un tema de adoración que de paso Apocalipsis trabaja este tema a lo largo de sus 22 capítulos. ¿Qué ocurría? Ocurría que en el pasado, especialmente con Augusto César, o antes de Augusto César, los emperadores romanos, desde el 150 hacia adelante, adoraban a los emperadores, pero que ya estaban fallecidos, ¿no? Y les hacían pues sus grandes construcciones, los reconocían y los veneraban así, como divinidades. Entonces el tema de la adoración en el Imperio Romano estaba vigente de esa forma, pero cuando Augusto César entra en el escenario alrededor del año 29, él decide cambiar eso. Y él establece una regla de juego de que el emperador no necesitaba estar muerto para ser adorado, sino que podía ser adorado en vida. De hecho, él mismo se creía una divinidad. Solo que era ciertamente libre, ¿no? De paso, por esa razón los cristianos
tenían serios problemas porque, como ellos decían, nosotros adoramos al Señor Cristo, no al César, que de paso también significa Señor. Entonces eran perseguidos porque obviamente no doblaban sus rodillas ante el César, ¿no? Y solo por esa cuestión simplemente eran tirados a la cárcel, eran muertos en los circos romanos, ¿no? Solo que con Augusto César, de alguna manera, los cristianos podían todavía, o con los siguientes emperadores, perdón, después de la destrucción del templo en el año 70, podían todavía sentirse un poco libres y moverse a ciertos lugares. Inclusive los judíos tenían sinagogas construidas en varias ciudades romanas. Pero cuando se construyeron estos dos templos de Éfeso y Pérgamo para los emperadores, Domiciano utiliza particularmente esta adoración o este sistema establecido por Augusto para obligar so pena o bajo pena de muerte, es decir, a los que se negaban, ¿no? O sea, los emperadores anteriores fueron todavía un poco, digamos, exigentes, pero permisivos, digamos, de dar cierta libertad a quien quería o no quería, porque de paso los romanos, igual que los griegos, tenían muchos dioses. Pero Domiciano no pensaba eso. Domiciano pensaba que de todos los dioses romanos él era el más importante y estaba dispuesto a obligar a muerte a todos así. Incluso la historia cuenta que él no perdonó a familiares que tenían vinculaciones judías. Por ejemplo, el cónsul Flavio Clemente fue asesinado por su primo, ¿no? Por Domiciano, por simplemente profesar parte de la fe cristiana, y así su hermana y otros familiares más. Entre las esculturas que existen de los emperadores, esta es la que se tiene de Domiciano, ¿no? Parece un chico tierno, bonachón, buena gente, ¿no? Pero tenía sus demonios por adentro. Y parte de esos demonios que llevaba por adentro en querer ensalzarse como Dios, tenemos estas ilustraciones que cuentan los historiadores de lo que ocurría con los cristianos en los circos romanos, donde la gente asistía a estos lugares para ver simplemente y divertirse cómo morían los cristianos, ya sea crucificados, en hogueras, quemados, muchos de ellos atacados por fieras, ¿no? En estas grandes arenas. Esta es otra ilustración que muestra parte de estos escenarios. De paso, hay historias que testifican muy lindas de estos cristianos que morían con mucho valor, cantando, orando, ¿no? Sin tenerle miedo a la muerte. Interesante, ¿no? Desafiante también para nosotros hoy en día. Termino con esta cita de Ellen White para reflexionar y introducirnos después al siguiente tema de las 7 iglesias. Ellen White escribió en Hechos de los Apóstoles esta cita muy interesante, he subrayado algunas ideas que creo que valen la pena reflexionar sobre ellas. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito, ¿no?, que estén abiertos o abierto al estudio de todos. Nadie puede decir, yo no entiendo, no comprendo, no. Un poco de paciencia y perseverancia y podemos entender perfectamente todo. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los tiempos de Juan. Interesante. ¿Por qué? Yo sé que algunos de nosotros de repente tenemos ciertos temores por las cosas que pinta Apocalipsis, ¿no? Eso yo les pregunté un poquitito al inicio de la clase y ustedes mostraron en cierta manera su temor, y es normal, es natural. Pero Daniel y Apocalipsis tienen particularmente la función de ofrecer tranquilidad, porque nos pinta el cuadro tan nítidamente que sabemos lo que va a pasar. Y en ese proceso, si hay algo importante que tiene Apocalipsis, es la promesa que Jesús le hizo a los discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando veamos la profecía del sellamiento, por ejemplo, vamos a descubrir que Jesús ha prometido que ninguna vida de sus hijos va a ser perdida en este proceso antes de la segunda venida. Así que si nosotros somos fieles al Señor, podremos pasar persecución, hambre, nos prohibirán comprar, vender, qué sé yo, pero nuestras vidas van a ser protegidas de forma milagrosa. Y hay varios ejemplos para eso. Termino la cita, dice: algunas de las escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Preguntas. Bueno, esa pregunta la podemos omitir por ahora.
Preguntas, comentarios, al introducirnos al libro de Apocalipsis. ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten? Espero que estén más tranquilos, ¿eh? No tan asustados. Sí me preocupa que de alguna manera estemos siendo de alguna manera afectados particularmente por estas ideas, estas verdades a medias, esas ideas conspirativas que circulan, que nos distraen, que tiran para ciertos lados y generan cierta desestabilidad. Yo los animo a que mantengamos nuestra fe puesta en el Señor, estudiando la Biblia, que nadie nos engañe, que al contrario podamos ser luces para otros que están en tinieblas o que no entienden muchas veces estas cosas, ¿no? Y entre ellos están nuestros familiares, ¿ok? Que de repente no tienen el privilegio de conocer lo que ustedes están conociendo, o de haber asistido a una clase como esta y tener tiempo para dialogar, para escuchar, para reflexionar, pensar, ¿no? Especialmente aquellos que no son adventistas. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algo más que de repente añadir a esto introductorio? ¿Estuvo claro? Hola, profe. Yo tengo una duda, pero es con respecto al parcial. Tipo, me quedaron dos preguntas, una incógnita, y quería saber si Sí, me la dale. podía ahí aclarar un poquito. Sí, Pablo. La primera era sobre una pregunta que hablaba sobre las 4 bestias, ¿viste? De Daniel 7 que salen del mar. Sí. Y por ahí me generó confusión y no tenía claro si la respuesta correcta hubiera sido que representaban naciones o representaban reyes. Yo puse naciones porque era lo que más me hacía lógica, pero como no puedo ver la corrección, Sí, no, no sé cuál era eso. esa pregunta venía con un poco de trampa, pero era importante reconocerla, porque se acuerdan ustedes que con la imagen del capítulo 2 de Daniel, yo les dije claramente que cada metal representaba una nación, pero por las características que tenían las bestias del capítulo 7, estas sí representaban a las naciones, pero particularmente hacían énfasis al rey, a los reyes. Y de hecho el texto bíblico le habla a Daniel y le dice, 4 reyes vienen en esta forma. Y se acuerdan que del león particularmente, tiene alas que le son cortadas y se le da corazón de hombre, ¿no? Lo cual reafirma la idea de que se trata, sí, de las naciones, pero aquí le está mostrando a Daniel, el ángel, esa particularidad de los reyes que vienen luchando y peleando por un espacio de poder, ¿no? Así que cada uno de esos elementos estaba vinculado con ello, ¿no? Esa era la respuesta, en realidad eran reyes, no Claro, necesariamente esa era mi naciones. confusión, porque he visto, o sea, yo hacía la comparación con la cuarta bestia que representaba a Roma, y por ahí Sí. decía a qué rey hacía alusión, entonces por ahí que me generaba un poco de Ah, ruido. sí, sí. No, pero son los reyes, porque acuérdate que incluso el cuerno pequeño de esa cuarta bestia es un personaje, más que una nación, es un personaje, ¿no? Dale, gracias, profe. Vale. No sé si quedó alguna otra duda. Yo voy a tratar de abrir el examen de tal manera para que ustedes vean todas las respuestas ahí que fallaron y que de paso sea un repaso. Se supone que deberían verlo. Yo lo abrí todo, pero bueno, vamos a ver qué pasó por ahí. Yo lo reviso ahora. Ana, ¿querías decir algo, creo? Bueno. No, profe, eso que no podíamos ver la nota nomás, pero ya Sí, está. no, yo lo resuelvo ahora. Voy a tratar de que se visualice y por ahí por el chat me confirman más tardecito, buena tarde, si ya está ok. ¿Ya? Espero que no haya problemas. Vamos a ver qué pasa, si no voy a quitar la restricción totalmente. Profe, Bueno, sí, yo también tengo una pregunta sobre una pregunta del parcial, que sí, creo que igual Ulises. la respondiste al principio, pero la pregunta esta del, bueno, que hablaba sobre un texto que se decía en Daniel 12, digamos Ah, de la restauración y todo esto, de la resurrección. pero, claro, pero bueno, decía como que fue la última de las visiones de Daniel, ¿viste? Sí. Pero, y claro, o sea, que hacías énfasis a Daniel 12, pero en una clase nos habías dicho que la última visión de Daniel fue la de Daniel 10, digamos, eh, en el reinado de Ciro y todo eso, ¿viste? Justo cuando el pueblo de Israel estaba volviendo a... Sí, tal vez yo no fui muy específico ahí, pero el libro particularmente no especifica que el capítulo 12 sea otra visión separada, simplemente es como que la continuación de esa visión que termina allí, ¿no?
porque de paso la conexión que hace Daniel en el capítulo 12 empieza diciendo en aquel tiempo, ¿no? Refiriéndose al capítulo anterior que está contando todos los eventos finales. Entonces prácticamente la última visión de Daniel es esta sección que va del 10 hasta el 12 prácticamente. Así que sea que lo veamos como la última del libro, la veamos como la última, es la última en realidad, ¿no? No hay más detalles de que haya tenido otra profecía más, ¿no? Dale, profe. Dale, dale. Sí, yo esperaba que no hubiera confusión por ahí. Perdónenme si de repente les generé más confusión, pero pensé que había quedado claro. En todo caso, buena la pregunta en este momento porque nos permite aclarar de repente ese pequeño impasse que se ha generado ahí. ¿Está bien? No sé si tienen